Hola bebé de luz, soy Alma, bienvenida, bienvenido, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria. Gracias por acompañarnos este lunes 20 de marzo de Puentecito, en donde además de brillitos, chismecito, te traemos un montón de información. Y para eso me acompaña Noel Martínez, quien es economista por el Instituto Politécnico Nacional y va a ser un futuro abogado y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Además de que él se encarga de hacer monitoreo a los congresos locales y al de la Unión. Entonces, ¿qué te parece, Noel, si vamos directo a lo que tenemos preparado para hoy? Que además es un montón de datos y son un montón de temas, porque la verdad es que la semana que se nos fue y la que viene va a estar muy interesante. Hola bebé de luz, hola brillosos, hola brillantes. Me parece muy bien, creo que podemos empezar. O sea, creo que yo al principio, la verdad, cuando me invitaste sentí que no había mucho que hablar hasta que me puse a estudiar mis apuntes. Y ya vi que sí, o sea, además de... Sí hubo temas y no solamente se fue las sesiones en discutir lo que decían del exterior hacia el interior, ¿no? Sí, o sea, hubo de todo. ¿Qué tal si arrancamos con el tema? Yo creo que es uno de los más grandes. Vamos a meternos literalmente así con las dos joyas de la corona de la semana que se fue. Empezamos con el INE, con este proceso que tiene la Cámara de Diputados justo para seleccionar a las consejeras y a los consejeros electorales que van a sustituir a personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, odiados por muchos, pero adorados por otros. Entonces, ahorita un poquito lo que pasó, no sé si lo recuerdas, Noel, es que hubo unos exámenes que se aplicaron en la Cámara de Diputados y que te contamos a ti, bebé de luz, en el episodio pasado, que pues ahí había un poco de inconformidades porque decían que pues había algunos que copiaron y que pues que algunos pasaron las preguntas y que cómo es que una salió más arriba que otra que sí sabe, ¿no? Entonces, pues de esos exámenes pasaron 92 personas que ya empezaron a ser entrevistadas por el Comité Técnico de Evaluación, que es este pues comité como independiente y pues ciudadano, supuestamente, aunque un poco partidista, ¿no? Independiente entre comillas, ¿no? Sí. Y ciudadano también, entre comillas. Regresemos ahora sí a los candidatos. Entonces, tenemos a 92 personas que ya empezaron a ser entrevistadas y que pues justo en este asunto de entrevistas, de comparecencias, pues lo que el Comité Técnico de Evaluación va a buscar es evaluar la trayectoria, la experiencia y cosas hasta como la vocación de servicio, que la verdad es que a mí sí me gustaría saber cómo van a evaluar vocación de servicio porque creo que es lo que hace muchísimo falta en el sector público. Que yo sí sé cómo. ¿Cómo? Con la honestidad. Bobo. Que a ver, el asunto es que estas entrevistas no van a ser transmitidas en vivo, pero van a ser grabadas y supuestamente se van a transmitir hasta que el último aspirante y la última aspirante sean entrevistadas. Un poquito lo que está constando en las entrevistas es que los candidatos tendrán 30 minutos en total del proceso de entrevista y luego van a contestar rondas de preguntas. El asunto con esto es que también hay que señalar que pues al proceso de 92 personas ya pasó una mujer trans, 3 personas no binarias y una persona que no especificó su género. Así que, y la queso, ¿no? De este proceso lo que sigue es que va a concluir el 24 de marzo el Comité Técnico con toda la evaluación y el 26 de marzo va a remitir a Jucopo 4 quintetas. O sea, unas 20 personas que van a estar como en la lista final para hacer ya. Pues ahora sí, Jucopo le va a pasar a más tardar el 29 de marzo a mesa directiva, pues quiénes son las propuestas que salen. Oye, ¿y estas quintetas deben de tener una paridad de género o algo? Hay un asunto, de hecho es un asunto súper peleado, Noel, porque lo que está mandatando el tribunal, que de hecho esta semana que empezamos parece que el presidente Reyes Mondragón va a asistir a Cámara de Diputados como para hablar un poquito de esta sentencia que quiere ordenar a los diputados a que la presidenta sea pues, una mujer. Ahí, aunque esta 4T se diga la más feminista, pues así como que demuestre que está muy a favor de impulsar los perfiles de mujeres, no lo creo, ¿eh? Yo creo que tal vez sí está interesados en impulsar los perfiles femeninos, pero los que sean convenientes a sus intereses. Es decir, los que sean más serviles. Sí, claro, ¿no? O sea, bueno, que eso sería muy lamentable porque lo que necesitamos justo en el INE son perfiles objetivos, autónomos, con mucha experiencia, con gran capacidad. De hecho, una de las cosas que también están analizando las diputadas y los diputados o que analizaron fue la capacidad de redacción de las y los aspirantes. Que eso yo creo que eso es algo que pasa desapercibido en muchas cosas o en muchas ocasiones y sí es algo súper básico, ¿no? Que sepas redactar una carta o que sepas, no sé, un poco de ortografía, ¿no? Claro que sí, yo creo que es básico, fundamental y que muchos aspirantes quizá, no sé si saquen las mejores calificaciones ahí. Luego tenemos esto como del 30 de marzo, ¿no? Que si Jucopo para el 30 de marzo
pues no tiene acuerdo, pues sería el 31 de marzo que nos vamos a la insaculación. O sea, a que se elijan consejeros electorales por medio de una tómbola. Tómbola, que tómbola. Que, o sea, que al final hay quienes dicen, pues quizá eso sería lo más democrático, más Pues- allá de las cuotas y los cuates, porque ahorita ese tema de cuotas y cuates está muy de moda. No sé qué tan democrático o qué tan positivo sería. Tal vez si lo quieres ver como la forma más neutral de elegir una persona así. Pero pues no se trata de elegir a la persona de manera más neutral. Se trata de elegir al más capaz. Y si puedes aplicar un proceso que depure a los que son capaces y a los que no, pues básate a los resultados, ¿no? Que ya aplicaste en un proceso. Estamos totalmente de acuerdo. Ujú. El asunto es que hay que ver qué tipo de consensos logran construir nuestras fuerzas políticas, nuestros representantes. Ey. Que ahí hay un tema que, por ejemplo, en este asunto de pues, que son los más capaces, yo creo que nos guste o no, por ejemplo, Lorenzo Córdoba ha sido y es un funcionario brillante. Yo sé que tú, Noel, tienes otra perspectiva y otra postura de la que yo tengo, pero es que la verdad es que demuestra cada vez en cada sesión su conocimiento. Su conocimiento es tan grande como su arrogancia. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Pero bueno, esto también ya lo hablamos un poquito con Regina, que pues hay quienes dicen que eso es necesario, ¿no? En estos tiempos. Sí, yo también concuerdo. Sí, ¿no? O sea, y el asunto también va que ha sido como Lorenzo muy atacado, y primero fue muy atacado, porque ahora sí que estas redes AMLO y Pro 4T empezaron a decir que Lorenzo Córdoba se iba a jubilar con unos 15 millones de pesos. Yo también quiero. Y lo que hizo el INE la semana que se fue pues publicar con cuánto dinero se va a jubilar Lorenzo Córdoba y los consejeros electorales. Y en realidad, una de las tantas mentiras que nos ha dicho el gobierno, pues fue esa de que se va con 15 millones, porque Lorenzo Córdoba se va con 1.9 millones de pesos después de 9 años de servicio. Sí, o sea, la verdad es que sí hay una diferencia radical entre la cifra que muestra el gobierno y entre la cifra que es oficial o la que se publica. Pero pues también diciendo, o sea, 2 millones tampoco es cualquier cosita, ¿no? En comparación de otras cosas y para la función que realizó, creo que es una remuneración justa. Porque también pues debemos de reconocer que este INE fue el que dio o el que se dio parte de este proceso, ¿no? De cambio. Sí. Ha sido el que lo constata. Y si no hubiera sido por esa constatación, pues seguramente tanto los mercados como la población se hubiera visto vulnerada o, no sé, en una posición negativa ante el gobierno entrante si no lo legitimaba el propio INE, ¿no? Claro, y el INE legitimó las victorias de Morena. Por eso a mí se me hace muy chistoso cuando mis fans confundidos en TikTok, y ahora también en YouTube, de repente me dicen, ¡ay, ese INE corrupto! Ese INE que no sabe hacer su trabajo. O sea, ¿estás invalidando este trabajo del INE que le dio la victoria a ese partido que tú apoyas? O sea, se me hace un poco chistoso y creo que por eso es que este odio como exacerbado hacia el INE debe de encontrar como un punto medio de, pues en realidad no tiene que ser un odio, tiene que ser una crítica, tiene que ser una evaluación al trabajo que hace el INE, se tiene que exigir no voy a decir una reestructura, pero sí una reforma, porque el INE sí se debe tocar. Y además de eso, que también se debe de encontrar el fondo de dónde derivan estos cuestionamientos hacia el INE, ¿no? Porque sí hay una posición que no es objetiva de parte de los consejeros, no de todos, pero sí hay posiciones que no son objetivas. Tanto está como tirarte una campaña por, ¿qué? No comprobar 20,000 pesos y no hacer nada ante casos evidentes de corrupción con gobiernos que están saliendo o gobiernos que están entrando, nada más porque son del PAN, del PRI. Yo creo que sí hay un fondo Sí. de falta de objetividad, pero también considero que fue más la aportación que lo que pudo vulnerar. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, por eso es que digo que el INE sí se debe tocar. O sea, el INE sí necesita una reforma, el INE sí necesita ser fortalecido, porque además estos ataques constantes que hace el presidente en donde dice, es que el INE nos cuesta 6,000 millones de pesos. A ver, señor presidente, ¿por qué no le dice a la población que los 6,000 millones que se aprobaron en 2022 para 2023 es justo el dinero que se le da a los partidos políticos, ¿no? Ajá. Entonces, como que ese tipo de cositas que el presidente omite decir, como muy a conveniencia de él y de su grupo y de sus objetivos, pero no del Instituto Democrático, del árbitro electoral. Sí, justamente. Entonces, pues creo que por ahí va el asunto y creo que en ese sentido como de, pues si vamos a criticar la jubilación, el retiro, el finiquito de Lorenzo Córdoba, pues ¿por qué no también criticamos un poquito lo que pasa con los funcionarios del primer nivel, como el presidente, que pues
nada más en 2022 se llevó su aguinaldo normal, ¿no? Sus 15 días. Eso sí no te lo dicen, bebé de luz, que hay una gratificación al año que se lleva el presidente. O sea, está tu aguinaldo y tu gratificación. Claro, y en esa gratificación el presidente se llevó unos 243,000 pesitos. O Yo sea, sí se los doy, muchas gracias. Buenos servicios. o sea, se terminó llevando 335,000 pesos, ¿no? No vas a manejar el discurso de austeridad cuando cobras tus gratificaciones y, o sea, me bajo mi aguinaldo, me bajo lo legal, pero lo que no es tan legal, síguemelo dando a manos llenas, ¿no? Sí, o sea, por eso es lo que vengo diciendo también en algunos otros episodios, que es con la vara que midas serás medido. Y pues si el presidente pues no está a favor de la opacidad y de la corrupción, pues que él mismo no sea opaco ni corrupto en el manejo de información y en el manejo de dinero. Y aquí es en donde me gustaría que entonces entráramos, ahora sí, a la otra joya de la corona, al tema del INAI. Uy. A ver, para empezar, ¿qué es el INAI? Porque de repente la gente y el propio presidente hacen pensar que el INAI es el Google de la información pública federal, ¿no? O sea, hay gente que cree que el INAI es el que tiene toda la información de todas las secretarías, de todos los organismos y que el INAI es el que la tiene que dar o el INAI es el que la niega. Pero no, el INAI es un mediador. Para pronto la gente no va a llegar con el INAI y le va a decir dame la información de tal, sino que primero tiene que llegar con la institución y solicitársela y si la institución se la niega es cuando entra el INAI, ¿no? O sea, en realidad, el solicitante hace su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ajá. El INAI nos la turna, nosotros respondemos y ya pues hay que ver si respondimos bien para el solicitante y si el solicitante no está de acuerdo con la información, por ejemplo, con la negativa de cuánto costó la marcha de noviembre del 2022, pues mete un recurso y el INAI dice, pues sí, este bebé de luz tiene razón, presidencia, gobierno, díganos cuánto costó la marcha, que es justo un tema que está impulsando el INAI y que el presidente ha dado largas. Ahorita, creo que el 8 o el 10 de marzo, el presidente tenía que haber informado a la ciudadanía cuánto costó esa marcha, pero pidió una ampliación. Entonces, todavía no sabemos cuánto costó. Es que todavía están facturando. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Como Shakira, ¿no? Y creo que lo que viene ahora es de cómo la entregue, ¿no? Porque también está mucho esto de que haces la solicitud y cuando te entregan los datos, te entregan un dato que no te sirve, porque no te lo desglosan o te lo entregan en un formato tal vez que no viene como una tabla de Excel que puede ser más fácil de entender o te lo mandan, no sé, en un formato, en una liga súper compleja, ¿no? Sí, o te mandan todo así, Ajá, ¿no? Como ajá, tú bolas, sí. prácticamente. Sí. Que, a ver, aún así, con ese tipo de información, periodistas de investigación lograron descubrir la estafa maestra. Sí, o sea, sí hay Entonces que reconocer, ¿no? Eso de ese periodismo de investigación que recaba información y se dedica por días, por noches a descubrir. meses y años, o sea, Ujú. y el asunto es que pues gracias a que el INAI logra recuperar esa información para ti, bebé de luz, pues es que hay muchas cosas que nos enteramos, gracias a eso nos enteramos de la Casa Blanca. Entonces, por eso es que el INAI es un instituto muy importante que se debe cuidar, que se debe fortalecer y que se debe pues garantizar que tenga una capacidad jurídica para seguir operando, que aquí es en donde, ¿qué es lo que pasó esta semana con el INAI? No sé, dime qué pasó. No, sí sé, pero quiero que tú me lo digas. Lo que pasó es que hace un año las comisiones del Senado, de hecho en un proceso que no se había visto, fue un proceso muy amplio que incluyó más de 24 horas de entrevistas a 48 aspirantes, que esas entrevistas fueron evaluadas a través de una cédula de evaluación que los grupos parlamentarios entregaron, que además hubo una cédula de evaluación documental, porque lo que tú tienes que saber, bebé de luz, es que si tú quieres aspirar a un cargo público, tienes que mandar un montón de documentos que acrediten que tú eres idóneo y elegible y que después sustenten que pues sí eres una persona que está apta para el puesto, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el compadre del senador Monreal, que pues tenía un montón de años en la función pública, que pues trabajó con Monreal en la alcaldía de Cuauhtémoc y que luego llegó a trabajar con Monreal en el Senado, Ajá. pero no en temas de transparencia. Y entonces los senadores hicieron una evaluación documental de todos los planes de trabajo, del currículum, de las experiencias, de las constancias, exposición de motivos que mandan los aspirantes, hicieron una cédula de evaluación documental, la vaciaron. Esa cédula de evaluación documental se promedió con la cédula de evaluación de entrevistas, sacaron a los mejores promedios de ahí y resultó en 6 hombres
los más altos calificados y 7 mujeres las más altas calificadas. O sea, fue un trabajo que además las comisiones hicieron públicas los resultados que obtuvo cada candidato, cada aspirante y que nunca se había hecho. O sea, fue un trabajo monumental, fue un trabajo como nunca se había dado porque además hubo un consejo técnico de evaluación que acompañó al Senado en las entrevistas a aspirantes y en las cédulas de evaluación documental. El problema es que todo este trabajo no fue vinculante, o sea, no obliga a Jucopo a valorar todo ese trabajo que hicieron las comisiones. Y yo creo que ahí está un gran problema, porque simplemente por el hecho de que no es vinculante, esa palabra hace que todo el proceso que se realizó anteriormente, pues no se ha tomado en cuenta. Yo creo que hay que reconocer, para empezar, el procedimiento que se realizó anteriormente, que fue de primer nivel, que fue inclusive aplaudido por senadores y por demás personas que son del medio y que entienden, porque sí demostraba calidad y pasión por el trabajo, más que nada, ¿no? Entonces pasó este proceso en el 2022, que se quedó congelado hasta 2023. Hace unas semanas, como también te lo conté aquí, el Senado por fin destrabó ese proceso y seleccionó a 2 nuevos comisionados del INAI. Yadira Alarcón, que pues sí fue una de las mejores calificadas, y luego tenemos a Rafael Luna Alviso, que pues la verdad ese sí fue de los peores calificados, tanto en cédula de evaluación documental, tanto en cédula de entrevistas. Pero es compadre, es compadre. De Monreal, y hasta hay quienes dicen que su hijo trabaja con el senador Ricardo Monreal en Jucopo. No lo dudo. Estuvo muy sonado ese asunto de cuates y cuotas y llegó hasta oídos presidenciales. Sí. Y el presidente en una jugada maestra que pues ahí yo sé que tú hablas de la genialidad del presidente, Noel. Pues es que hay que reconocer que puede elaborar muy bien sobre la marcha. O sea, el hecho de vetar a tus comisionados recién electos en el último día y hacerlo para matar 2 pájaros de un tiro, dejando inhabilitado a un órgano que te puede sacar trapitos al sol en tus últimos años de sexenio, y también darle un mensaje a tu coordinador rebelde del partido que quiere meter a sus gallos, y tú le das un manazo diciéndole, ese no va a ser, prácticamente va a ser otro que se va a lograr con el consenso que yo haga, no que el que tú hagas. Justo eso, ¿no? Pues el presidente, con su calidad de veto, bueno, con su derecho a vetar estos nombramientos, lo aplicó. Ajá. Y como dices, Noel, prácticamente en el último minuto y de una manera pues muy inteligente porque sí, o sea, el comisionado Francisco Acuña que se va el último día de marzo y que entonces con la salida de él solo quedan 4 comisionados. O sea, el INAI necesita 5 comisionados para tener capacidad jurídica para seguir trabajando en las solicitudes, en revisar los recursos, para darte la información a ti que necesitas y que estás exigiéndole. O sea, para que sea vinculante, el INAI necesita a 5, ¿no? Sí. Y lo que hizo ahorita fue que lo deja sin ser vinculante. Exacto, o sea, lo deja sin capacidad jurídica. Ajá. Y ahí es en donde el INAI entró en una sesión extraordinaria el 15 de marzo y en una breve pero pues interesante sesión, lo que empezaron a decir todos los comisionados fue pues qué chafa, o sea, esto está muy mal, ¿qué onda? Pues esto va a vulnerar los derechos de la ciudadanía. Porque también creo que quisieron dejar en claro que el INAI no va a acabar, no se va a extinguir por esta resolución, o bueno, por esta decisión del presidente, sino que simplemente va a dejar de ser vinculante, ¿no? Va a poder seguir manteniendo sus operaciones, pero no va a tener el peso de los dientes. Ajá, exactamente. Exacto. Entonces creo que dentro de todo esto, el peligro es que pues si no se logra el acuerdo o si no sale algún comisionado para dejar vinculante a este órgano, pues el presidente va a poder hacer prácticamente lo que quiera. Es un punto interesante, porque además anunció la controversia, ¿no? Sí, o sea, el INAI dijo, vamos a meter una controversia constitucional, por eso es que digo que van a haber recursos que yo creo que van a hacer que las cosas avancen. Sí. Entonces, bueno, esto es lo del INAI, vamos a ver qué onda, qué pasa con Jucopo, porque lo que decía el senador Ricardo Monreal es, bueno, vamos a regresar todas las comisiones. O sea, el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y el artículo 6 constitucional son muy claros. Y lo que nos dicen es que el Senado tiene que proponer una nueva propuesta para después de esta decisión del veto. Entonces, ahora con lo del veto presidencial, lo que tiene el Senado que hacer es volver a votar esos nombramientos y ahora solo necesita 3/5 partes para poder aprobar el nombramiento. O sea, está un poquito más fácil. Y ya con eso, pues vamos a ver si en esta segunda vez el presidente vuelve a votar, pues ahora sí que el Senado va a tener una tercera ocasión, pero ahora sí para él decidir a quién pone. Entonces se va a poner interesante. No es que las comisiones tengan que reponer todo el proceso, sino que lo que podría hacer es que de esos 48 aspirantes, o ver si pues Monreal logra construir consenso con el presidente para que se los apruebe. Quizá por eso lo vimos en la marcha del 18 de marzo. No lo sé. ¿Pero ¿de dónde? Porque arriba no estaba. No, en el templete no estaba. Pero eso lo vamos a ver al final.
Pues ojalá que se pueda hacer lo posible para que este proceso tenga la calidad que el anterior y que entren de verdad los mejores perfiles. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si ahora sí vamos a ver qué pasó en el Congreso esta semana que se fue? Yo creo que podemos empezar por la Cámara de Diputados. Y un poquito hay un tema que generó escozor. Fue la expedición de la Ley General de Operación de los Registros Civiles, que es una nueva ley que lo que intenta pues es crear un Consejo Nacional del Registro Civil para unificar pues estos 32 registros civiles que hay en todo el país, Ujú. pero que le da a la SEGOP, o sea, a la Secretaría de Gobernación, la facultad de controlar información personal de los mexicanos como los datos biométricos. Que creo que ese fue el tema clave, ¿no? O lo que hizo ruido de esta iniciativa. Porque el hecho de decir temas biométricos, todo el mundo lo asocia, porque es en realidad así, pues con cosas de seguridad, ¿no? De seguridad personal, de que vayan a usar mal tus datos o que vayan a usar mal tus huellas digitales, tal vez para sacarte un crédito, no sé, cualquier cosa. Entonces, el tema aquí era de decir, ¿por qué el gobierno va a tener mis datos? Bueno, mis datos biométricos. Yo sinceramente considero que este tema está sobrevalorado porque, o sea, a mí se me hace muy normal que quiera tener este control sobre los datos que son pues su población. ¿Cómo no vas a saber cuánta población tienes? ¿Cuántos tienes como homonimias? Creo que como ciudadano también debemos de confiar porque en cierta medida nosotros confiamos sin saberlo, dando acceso a nuestros datos biométricos cuando descargamos una aplicación y solamente por quererla descargar rápido le damos a aceptar a los permisos sin leerlos. Ahí estamos aceptando que vean nuestros datos biométricos. Y ese era un tema que lo trae no solo México, sino que lo trae inclusive Estados Unidos, lo trae China, la aplicación TikTok, que están vetando en el Congreso estadounidense de plataformas de origen chino que simplemente Pues recopilan... acceden a tus datos biométricos, ¿no? acceden a tus datos y nosotros se los damos el permiso pues nada más porque sí. Y hay empresas privadas que ya tienen acceso a nuestros datos y que hacen lo que quieren con nuestros datos y se me hace ilógico pues que ahora nosotros nos pongamos muy rejegos a dárselos al gobierno, ¿no? Es que, por ejemplo, yo no sé si confío en el gobierno. O sea, si, por ejemplo, ya se filtró, de hecho, pues está acusado Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad de este gobierno, y que fue mesista, y que cuando fue mesista filtró la lista del padrón Ajá. electoral, pues qué onda con cómo se están manejando los datos biométricos. Si están reduciendo, si están bajando el presupuesto para temas de seguridad informática, perdóname Noel, pero yo no confío en este gobierno que tenga mis datos biométricos y que no se los vayan a robar después. ¿Y qué onda? Como ahora sí, puedes cambiar tu teléfono, puedes cambiar tu domicilio, pero ¿cómo cambias tu huella? ¿Cómo cambio mi iris? O sea, y que esos datos estén expuestos con este gobierno, que lo que menos tiene es cuidado informático. O sea, porque los Guacamaya Leaks no son resultado de un gran gobierno que se encarga de cuidarlo. Tienes un gran punto, no lo había pensado en este sentido, pero creo que es una reforma que va a ser inminente. Si no pasa en este sexenio, va a pasar en el que viene. Pero entonces lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno, al que esté, al que sea, de cualquier color, que cuide esta información y que entonces se vaya a la vanguardia, no solo en servicios de inteligencia, o sea, de espionaje, sino justo de protección y seguridad informática, de seguridad digital, de cuidado digital. Entonces, creo que ese es el gran meollo, para mí es el gran meollo del asunto. Pero al final es que esta reforma pasó con 311 votos gracias al primor, Ajá. a Verde y a PT. Se opusieron MC y PAN y el PRD se abstuvo. Que a ver, es que yo también encuentro cosas buenas de esta reforma. Como por ejemplo, esta unificación, que es muy parecido al asunto de una iniciativa que presentó Juan Cepeda en el Senado y que presentó a través de una clase que tuvo de Derecho Parlamentario y que los alumnos propusieron como algunos temas legislativos. Y en esta exposición de motivos lo que los alumnos cuentan es que, pues, ¿qué onda cuando tu papá se casa en Aguascalientes y luego se va a casar a Chiapas? Y entonces, como los registros civiles no están homologados y no hay manera de ver que pues el señor que se casó en que Chiapas, tiene dos familias, exacto, ¿no? Ajá. ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas sí pueden representar un avance, pero ¿qué onda con esto otro? Que es justo lo que se está debatiendo. Entonces, el Senado creo que va a tener una buena tarea porque esto va para el Senado. Y creo que también esto es un buen mensaje para la ciudadanía o para las personas que te escuchan, porque pues se puede hacer presión sabiendo que si esto pasa, que al parecer va a ser así, pues va a ser muy necesario exigir que se le ponga el interés necesario y la importancia necesaria a la ciberseguridad, ¿no? Que es un tema que ya nos han atacado varias veces en este sexenio y que es necesario reforzarlo para que esto que ya pasó se pueda implementar de una manera correcta. Y yo creo que no sé si en el Senado va a pasar porque los senadores y las senadoras de oposición ahí sí han dejado claro el tema de los datos biométricos y eso vimos con su posición en el PAN-out. Y el PAN-out se echó para atrás. Entonces yo no sé, yo no tengo tan seguro de que esto sea inminente
inminente de que vaya a pasar en el Senado. Vamos a ver qué es lo que sucede y va a estar bien interesante la discusión. Yo sospecho que Xochitl se va a subir a hablar. Típico, ¿no? Pero a ver, tuvimos esta ley general gracias al primor. Ajá. Bien interesante, pero también tenemos ahí un tema de autotransportes que quizás uno los quieres contar tú mejor, Noel. Sí, bueno, mira, este tema está interesante porque había un poco de que sí pasaba, de que no pasaba, porque pues a fin de cuentas le pega a ciertos intereses, pues particularmente los de los transportistas, y debemos recordar la importancia que tiene el autotransporte en México, ya que pues gran parte del comercio que se transporta pues a través de las carreteras, ¿no? Aquí el tema fue que, o lo que se puede rescatar más, es la facultad que se le da a la Guardia Nacional, ya que la Guardia Nacional pues va a estar ahora con la atribución de poder detenerte si no cumples con las especificaciones que vienen en tu carta aporte, que son tus especificaciones básicamente pues es tu nivel de peso, tus dimensiones, todo este tipo como de características que debe de tener un tráiler para circular de manera segura en las carreteras, ¿no? Pero a mí lo que se me hace raro es cómo la Guardia Nacional va a saber si realmente el camión que está circulando pesa lo que dice su carta aporte, porque pues que van a llevar una báscula en su patrulla o también había un punto que decía que era en los centros de revisión, pero pues en todos los centros de revisión va a tener que estar un guardia nacional, y si no está un guardia nacional, ¿qué pasa? Creo que son muchas atribuciones que se le están dando a la Guardia Nacional que pues exceden lo que debería de hacer en realidad, y pues que se deberían de dejar simplemente a la Secretaría de Comunicaciones o a los que ya regulan esto y que les den los plazos necesarios para que los transportistas y una explicación de cómo llenar estas cartas portes, porque en realidad no hay no es un documento sencillo de llenar, que también se implementó pues recientemente, por decirlo así. O sea, el asunto aquí son estas dos cosas, ¿no? Una es que, pues, esta era una facultad que tenía la ex Policía Federal. Ujú. Y entonces, pues, supuestamente los diputados y las diputadas dijeron, pues, bueno, hay que subsanar este asunto. ¿Y por qué no se lo damos, pues, a la Guardia Nacional? A la que le dan absolutamente todo. ¿Y qué es la Guardia Nacional? Es el ejército. O sea, una Guardia Nacional que está compuesta por 80% de elementos militares es un cuerpo militar. Y ya sabemos qué pasa con los cuerpos militares en tareas de seguridad pública, que no están capacitados para hacer tareas de seguridad pública, sino que están capacitados para abatir a sus oponentes y a sus contrincantes, y que no están de verdad capacitados como para detener ¿qué? Trailers. O sea, es que es este asunto de una vez más estamos dándole a la Guardia Nacional, al Ejército, una facultad de seguridad pública que no deben tener. Pero bueno. Y creo que también otra parte que podemos rescatar de esta iniciativa es del tiempo en el que se va a aprobar. Digo, si las cámaras funcionaran eficientemente, es probable que pase en este año, ¿no? Pero si no es así, tal vez el escenario de la inflación va cediendo y hace que si en su momento llega a haber un conflicto con los transportes que se disminuyen por este tema de la carta aporte, pues puede que las mercancías también suban, porque pues va a haber menos transportes, ¿no? Que las lleven a sus destinos. Entonces, hay que también checar en qué tiempo se aprueban esta iniciativa, si es que pasa o no pasa, porque hay que recordar que está en Cámara de Origen, ahorita de Diputados, viene para el Senado. Si el Senado la aprueba, creo que no es un buen momento para implementarla, en atención a que se pueden reducir la cantidad de transporte disponible y esto aumentar la inflación, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, porque una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa en la calle, ¿no? Exacto. Entonces, al final es que esta iniciativa pasó con 425 votos a favor, 1 en contra y 23 abstenciones. Y pues en realidad el discurso fue que necesitamos carreteras más seguras. Y la verdad es que la Guardia Nacional lleva ya un ratito en las carreteras y yo no las he visto más seguras. No. Y creo que aquí los bebé de luz, tú también estoy segura de que sabes que pues una carretera no ha sido más segura porque esté la Guardia Nacional. De hecho, hay mucha gente que se ha quejado de que la Guardia Nacional no la apoya en la carretera. Entonces, pues vamos a ver qué onda con eso. Yo creo que aquí ya acabamos con lo que pasó en la Cámara de Diputados y podemos irnos al Senado. El Senado se puso también buenísimo. O sea, a ver, hubo pleito. Para empezar, vamos a ver lo que pasó en Comisión de Economía. Pues primero la senadora Minerva habla sobre un dictamen, creo que es el dictamen de pago a proveedores, ¿no? Sí, porque aparte esta comisión estuvo curiosa por los temas que se iban a trabajar, que al final de cuentas se dispersaron, se bajó uno, se puso en permanente la comisión para atender este tema después, y sí, yo creo que la senadora, para ser honestos, tenía puntos de vista muy válidos, muy fuertes, que representaban la voz de no solo de ella, pero se enojó, y el que se enoja pierde, y entonces le ganó la bilis y hizo un berrinche, pues dándole un calificativo al senador Moya, ¿no? La verdad es que sí, o sea, lo que vimos en comisiones, aquí te voy a dejar un fragmentito, bebé de luz, para que tú, pues,
formes tu opinión sobre lo que pasó, porque la verdad es que para mí fue un como, ¿what? Porque pues estaba la senadora Minerva hablando sobre un tema, luego el senador Moya empezó a hablar, la senadora Minerva lo empieza a interrumpir tantito, el senador le dice, permítame, unas 2 veces, y de repente en una de esas veces la senadora Minerva le dice, es que usted es misógino. Y se oyó un cri, 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 en toda Yo, la comisión así de, yo hubiera dicho, bueno. ¿ahora qué? Pero lo que dijo el senador Roberto Moya fue, bueno. Ajá. Bueno, y entonces como que, y siguió. Entonces, en términos reales les paguen lo que les debería haber pagado, más en tiempos de inflación. Entonces yo no estoy de acuerdo en posponer esto, votémoslo y que esté claro quién vota a favor y quién en contra de apoyar o no a los microempresarios en este caso. No va en ese sentido, senador. Por supuesto que estamos a favor de la defensa de los empresarios. Estamos en desacuerdo en la cuestión técnica que plantean en su comisión. Senador, si usted me deja terminar de platicar. Es que no lo diga así, A ver, senadora, porque estamos a favor de los contribuyentes. Somos libres de decir cada quien y la ley me permite decir lo que yo quiera como a usted. Yo a usted no la interrumpí ni un segundo. Les sugiero que me respete, por favor, porque yo la respeto a usted como senadora antes que otra cosa. Y yo no estoy tratando de ofender a nadie, estoy dando mi opinión. Yo lo que estoy diciendo es votemos a ver quién está a favor o no en contra ahora. Dicho esto, y tomando en cuenta lo que nos han comentado, porque tampoco somos necios, hay una redacción alterna que se está sugiriendo para que la votemos. Yo también sugería una redacción alterna, someta también la mía. ¿Me permite terminar de hablar y después le damos la palabra, por favor? Es que es usted misógino. Bueno, entonces está muy bien. Yo estoy hablando en mi turno y cuando sea su turno usted puede hablar libremente como lo hemos hecho siempre. A ver, adelante, senador presidente. Dicen en los radiopasillos del Senado que en el PAN hubo pleito y que ya había quien decía, yo me voy, no, me voy yo, no me voy yo. Y lo que pasó es que entonces la senadora Minerva Hernández salió de la Comisión de Economía y pues entró otra senadora en lugar de la senadora Minerva. Wow. Lamentable porque la verdad es que la senadora Minerva es muy buena en estos temas. Y le sabe, sí. Le sabe súper bien, o sea, le sabe porque le sabe. Yo creo que fue una mala decisión. Pues Y no solo para ella, sino para la ciudadanía. sí, porque la verdad es que la senadora hace unas grandes aportaciones. O sea, estos temas que yo desconozco, ella, mira, así se los maneja. Y sí se los manejaba muy bien. O sea, te digo, las aportaciones que hizo antes de decir ese comentario fueron muy buenas, fueron muy positivas, que inclusive encaminaron a que esta comisión traía 3 temas, si no me equivoco, que uno lo sacara en ese momento, que fue lo del nombramiento de COFESE, que también aquí está muy curioso este tema, como esta Andrea Marván, esta comisionada que si no me equivoco había quedado hace no mucho y ahora ya es presidenta. Sí, o sea que primero la nombraron comisionada de COFESE y que ahorita ya la nombran comisionada presidenta, ¿no? Exacto. O sea, la verdad cuando tomó protesta sentí bonito porque se veía muy emocionada. Sí. Pero, pues no sé qué tan buen perfil sea, o esperemos que sea lo mejor, que sea el buen perfil. Este fue un tema que salió, pues por decirlo así, pronto. Gracias a, yo creo que los acuerdos que se hicieron en la comisión, a la Secretaría Técnica, pero también el tema que se postergó fue este de pago a proveedores. Este tema de pago a proveedores no es un tema nuevo, es un tema que ya tenía años atrás, se había presentado. Y lo curioso es que antes sí se había dado más atención, se le había dado más foco y ahora no se le da el foco que yo creo que en algún momento se le dio y se lo ¿Puedes merece. explicar mejor un poquito de qué va el tema? Pues es sencillo, o sea, habla de que si las empresas no le pagan a las pequeñas y medianas empresas, se les va a tener que pagar en un aumento o una compensación por esos tiempos que no se les pagaron en atención. Originalmente, la propuesta era que era en atención a una tasa de interés publicada por Banxico. Es decir, por ende, que la tasa de interés va a ser superior a la inflación. Entonces, el beneficio que iba a tener al proveedor que no le pagan iba a ser mayor porque le están pagando lo que le deben, pero además le están pagando lo que aumentó la inflación y además un interés, pues porque él se esperó. Wow. Eso era lo que se proponía originalmente. Lo que se cabildeó, seguramente, y por lo que se fue a permanente esta comisión, fue que ahora ya no se va a pagar sobre la tasa de interés publicada por Banxico, sino va a ser sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el INPC, publicado por el INEGI, en el cual ya solamente atiende a la inflación. Ya no se le da este extra, por decirlo así, que daba la tasa de interés, que en cierta medida pues es como pues por prestarme el dinero y hacerte esperar, ¿no? Ahora ya no te pagan ese por prestarme el dinero y hacerte esperar, solamente te pagan lo que aumentó la inflación. Eso fue lo que se cabildeó. Es una medida
positiva para grandes empresas porque no pierden tanto, pero es una medida negativa para el sector o para el público objetivo que iba originalmente esta iniciativa, que era para las pymes, ¿no? Que también está curioso porque la última redacción dice que se pagará al deudor el interés equivalente al aumento inflacionario conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, lo que maneja el INEGI, pero también agrega que si no se pactó una tasa moratoria más alta. Es decir, también se puede pactar esta tasa de interés que mande Banxico. Ujú. Pero pues yo dudo que los pequeños consumidores, o lo mejor dicho, las pymes, puedan tener esta capacidad de negociación ante un gran comprador. Claro, la verdad es que este tema me sobrepasa. Muchas gracias por explicarlo porque yo no lo entendía muy bien. Y pues sí, fue tanta la atención en la comisión que pues, se declaró en permanente. O sea, hubo una pausa, ¿no? A los trabajos porque pues la discusión estaba tensa. Y eso lo vimos en Comisión de Economía. Sí. Pero pues si nos vamos ya al pleno, o sea, a los 128 senadores y senadoras, pues ahí vimos que se aprobaron unas cosas bien interesantes. O sea, el primero que a mí me gustaría rescatar es el tema de matrimonio forzado, que es una minuta, o sea, ya te expliqué, Bebé de Luz, un poquito que una minuta, por ejemplo, que llega al Senado, es enviada por pues, la Cámara de Diputados, que es la de origen, y la Cámara de Senadores es la revisora. Entonces, llega de diputados esta minuta, que es una iniciativa de la diputada Eufrosina Cruz, una gran diputada. Si tú la puedes buscar, tiene una trayectoria increíble. Un día la voy a invitar para que ella misma nos cuente cómo salió de su comunidad, se volvió diputada y es una referente para muchas niñas, adolescentes y mujeres, que como ellas saben que no importa su origen, eso no determina su destino. Justo este tema es el que traía en la iniciativa para prohibir el matrimonio infantil y la cohabitación forzada. ¿Y por qué es importante esto? Esto nos lo cuenta detrás de las cámaras. Síganlas, por ejemplo, en Twitter y en Instagram, en donde nos cuentan el chismecito legislativo también. Información muy puntual y muy al momento, ¿eh? Sí, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en 2019 México prohibió el matrimonio antes de los 18 años. O sea, no te puedes casar Sí, tengo 17. si tienes 17. Pero, pues, eso seguía permitiendo que autoridades se escudaran en usos y costumbres para no erradicar la práctica pues, del matrimonio infantil. y eso desvirtúa, ¿no? Desvirtúa los usos y costumbres. Que además, o sea, los datos son contundentes. O sea, 38 niñas y adolescentes al día son forzadas a convivir y a casarse cuando son unas niñas. O sea, ¿qué onda, no? También otro dato que nos da detrás de las cámaras es que México tiene el 8º número más alto de mujeres casadas o en unión antes de los 18 años en el mundo. O sea, hay 1.420.000 mujeres en esta situación. O sea, 1 millón de niñas y adolescentes casadas, forzadas. Tenemos también los datos del INEGI que nos dicen que los últimos 5 años se tiene registro de por lo menos 14.957 menores de 18 años que contrajeron matrimonio. Es un montón. O sea, son cifras abrumadoras. Y entonces justo la diputada Eufrosina, que ha visto y que ha vivido todo esto en carne propia, pues aunque pues dice que no es muy punitivista y nosotras tampoco somos muy punitivistas aquí en Madre Patria, bueno, no sé tú, Noel, pero no creemos en esto de que a mayores penas pues disminuye el delito. El asunto es que pues en este tipo de casos quizás sí es un primer paso y eso también ya lo contamos en el episodio pasado. Entonces, pues esta minuta se aprobó. Es uno de los temas que sacaron de acuerdo, pues ves que está este asunto de las mesas directivas de Cámara de Diputados y Senadores diciendo qué minutas van a salir rápido, ¿no? Y esta es una de las primeras también que sale y que la verdad, aplausos. Que ya lleva 2, ¿no? El Senado me parece que lleva 2. Y la del día de Francisco Villa, pero pues, ¿no? Que pues ahí había unas legisladoras que estaban un poquito en contra porque pues decían, ¿cómo vamos a declarar el año de Francisco Villa si Francisco Villa violó pues a tantas mujeres? Ajá. Entonces, pues ese fue un tema, pero también se aprobó el año 2023, el año de Francisco Villa, ¿cómo no? Y luego tenemos otro tema que se aprobó que fue el dictamen de adultos mayores, Noel. Ese es un dictamen bonito, me parece muy bonito. Creo que van a venirse presentando más temas en relación laboral, porque es lo que ha estado pegando y pues vienen tiempos electorales. Entonces creo que son temas que vamos a seguir notando más comúnmente. Lo que decía de fondo era que pues se le tiene que dar las iguales oportunidades a las adultas mayores. ¿Cuál es el concepto de adultas mayores? Pues que son mayores de 60 a 65 años, si no me equivoco. ¿Por qué? Pues porque son muy difíciles que puedan tener un trabajo a esa edad o reubicarse cuando ya encuentran uno. Entonces, lo que plantea esta iniciativa originalmente era que para las empresas que tuvieran más de 20 empleados tenían que contratar al 20% de esos 20 empleados, ¿no? Bueno, la proporción. Pero se bajó, este tema tardó no sé cuántas sesiones en salir. Si no me equivoco, estaba desde vacaciones dignas y era el único tema que no salía hasta que salió esta semana. Y lo que se hizo más relajado, porque en lugar de decir que ahora iba a ser el 20% de la plantilla, lo bajaron a el 5% de la plantilla. Que para ser honestos,
es un buen inicio para hacer conciencia sobre este tema, pero también para no pegar los intereses económicos. Sí, ¿no? y se me hace un asunto bien interesante. Vamos a ver cómo sigue avanzando. Otro tema que también se aprobó en la Cámara de Senadores fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que designaron a los senadores integrantes de una comisión bicameral, porque no nos gusta bicameral, bebé de luz, que se encargará del análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo respecto a las acciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Que en realidad esta es pues la estrellita que se quiso anotar el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, un gran parlamentario, para aprobar el quinto transitorio que pues le daba una ampliación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y pues vamos a ver ya esta conformación. El presidente pues va a ser Ricardo Monreal. ¡Guau! ¡Qué raro! Pero también estarán senadores como Damián Cepeda, pues el propio Jorge Carlos Ramírez Marín, Clemente Castañeda e Israel Zamora. Israel Zamora, que es este senador de La Luz del Mundo. Entonces, bueno, pues se conformó esta comisión. ¿Y también ya le están pagando ¿Qué? a la comisión? Porque creo que está raro los movimientos que ha habido en comisiones, ¿no? Ahorita vamos a eso. Nada más te termino de contar el asunto de Alejandro González Yáñez, Marcela Mora también la va a integrar del PES, Mancera del PRD y Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural. Ok. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo está el asunto de esta comisión bicameral. Y yo creo que lo que tú te refieres es que esta semana vamos a ver la instalación de la Comisión de la Defensa del Consumidor, ¿cierto? Justamente. Creo que es una muy buena comisión que realmente va a tener impacto positivo en el Congreso y en la ciudadanía, porque pues va a atender temas que son para el ciudadano de día con día, que tal vez tenga problemas con una gran empresa o que tal vez tenga problemas hasta con el mecánico, porque es cuando entra Ticketmaster, o sea, la verdad Ticketmaster que ha sido ahorita pues de las empresas más sonadas, porque pues qué onda con los derechos del consumidor y sobre todo en el concierto de Bad Bunny. Pero aquí lo que está curioso o lo que hay que checar es si esta comisión pues ya realmente, porque se instaló, no se aprobó ahorita. Se aprobó el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y se instala apenas. Uh-huh. Pero aquí, ¿a partir de cuándo se le paga a sus miembros? De cuándo se aprueba, de cuándo se instala. Y también, si se les paga desde que se aprueba, pues deberían de tener ya un resultado, ¿no? O deberían de justificarse esos gastos. Entonces, es un tema interesante saber qué pasa con los dineros de esa comisión. Pues bueno, veremos ahorita esta semana su instalación. Y pues ya sabes, bebé de luz, si tienes una queja contra Ticketmaster o contra otra empresa horrible, por ejemplo, como a mí Walmart no me quiso dar mi celular por mucho tiempo, entonces pues ya ahora sí vamos a tener en el Senado una comisión que puede ayudarte. Así que pues esto es un tema interesante, justo como lo dices, Noel. Y otra cosa también súper interesante fue el tema de la discusión sobre la iniciativa de los congresistas republicanos y el Senado de la República Mexicana. Que de hecho yo me había quedado en que eso había sido toda la semana, ¿eh? Eso había sido el Congreso esta semana. Pero pues le prestaron demasiado interés a este tema, me parece. Siento que asumieron que era una expresión del Congreso estadounidense cuando en realidad fue una expresión de 2 legisladores estadounidenses y que sirvió para hacer el caldo más gordo aquí en México para todos, ¿no? Porque la oposición se subió a defender un punto y Morena se subió a defender otro. Y a ver, o sea, es que no creo que haya pasado por alto, o sea, yo creo que están, o sea, la mayoría parlamentaria y el presidente y todos, como lo vimos en la marcha del sábado 18 de marzo de la expropiación petrolera, o sea, es que se están subiendo un discurso nacionalista y lo que salió a decir, y a ver, te digo qué pasó un poquito, bebé de luz. En el Senado, las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América Latina aprobaron un pronunciamiento justo, pues, contra esta iniciativa republicana y cómo van a afectar la soberanía de México. El asunto se llevó al pleno y la senadora Ana Lilia, pues, cantó un pronunciamiento del Senado de la República, no de las comisiones. De hecho, el documento dice pronunciamiento del Senado de la República, pues en contra de esta iniciativa republicana. Y entonces apareció ¡tarararán! ¡Brillitos, por favor! Por supuesto, el senador Damián Cepeda, uno de los consen de este programa y de nuestro corazón parlamentario. Yo sé que el tuyo no, ¿Noel? No, tengo que reconocer que tiene buenos argumentos y tiene la personalidad necesaria para destacar en la política en estos tiempos, ¿no? Sí, Créensela. o sea, y con gran conocimiento, porque entonces sube Damián Cepeda y dice, a ver, ¿cómo es que se aprobó o se va a aprobar un pronunciamiento que yo no conozco y que habla por mí? Porque no está diciendo de las comisiones, está hablando del Senado. Y Ana Lilia así de, no, como que la senadora quiso calmar, así de, no, esto es de todas las comisiones y yo lo leí así y el senador, Pero aquí el documento dice el Senado. Entonces yo necesito hablar. Y pues que empieza la discusión y el senador Damián Cepeda, ¿no? Es más, dijo, hasta me voy a levantar, ¿no? Y que se va para adelante. Sí. Y
Y entonces ahí empezó Damián Cepeda así de, a ver, ¿cómo estamos viendo esto de 2 congresistas, de una iniciativa que no va a pasar, que ya el gobierno norteamericano se deslindó y que en realidad pues no va a pasar nada? Si quieren ser verdaderos nacionalistas, pues resuelvan la inseguridad, resuelvan la violencia, resuelvan todos los problemas que aquejan al país y no anden con estas cosas y mucho menos hablando a nombre de quienes no somos. Y que agarre y que se sube el senador Héctor Vasconcelos, que es el presidente de Relaciones Exteriores, y que dice, a ver, mi Ciela, esta propuesta salió no le del digo así. PAN. A ver, mi Ciela. Que por cierto, Héctor Vasconcelos seguramente lo recordarás por capítulos como Choqué borracho mientras era embajador de México en Dinamarca. Pero bueno, el senador Vasconcelos, que hoy es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. No hables mal de él, ya está viejito. Eso no es un pretexto. Y no estoy hablando mal de él, estoy recordando algo que pasó. No, y que no es le digas público, sus verdades. que no lo puedo yo olvidar. Y que la gente tampoco lo debe olvidar. Pero él se subió a defender al otro bando, ¿no? O sea, no, se subió a defender el posicionamiento de su comisión y de la otra comisión. Y dijo, a ver, esto, mi Ciela, salió de propuesta del PAN. Y eso es una redacción del PAN. Y entonces, pues, qué bueno que se exhiban quienes están en contra de la soberanía mexicana y quienes están a favor de los intereses republicanos para que queden en evidencia. Y que agarra a Julen Rementería, el coordinador del PAN, y que se sube, a ver, eso no fue así, porque la redacción de la senadora no quedó. Así que no vengan a decir aquí mentiras. Y como dice el senador Damián Cepeda, mejor resuelvan los problemas del país en lugar de estarse colgando de un tema que no nos compete, no sé qué. Así empezó, se armó. Al final, pues terminó en que la senadora que estaba ahí presidiendo en ese momento la mesa directiva se quedó así como de chispas. El asunto es que, bueno, eso se terminó y yo creo que fue lo más importante que vimos también en el Senado. Ya para cerrar, yo creo que otra cosa que vimos en un congreso, pero no en el federal, sino en el local, vámonos a Nuevo León. No sé, Noel, si tú sabes lo que pasó en el Congreso de Nuevo León. Pues tengo una idea de lo que pasó y de los dimes y diretes que había con un magistrado de Tamaulipas, ¿no? Un juez. Un juez. A ver, el asunto es que, pues hace un año empezaron problemas porque, pues tú sabes, bebé de luz, si me sigues, que aunque se apruebe por el Congreso una reforma, una iniciativa, una nueva ley, si no es publicada en el bonito diario oficial correspondiente, pues no es una realidad. Entonces, había unos 56 decretos que el gobernador no había publicado y que había aprobado el Congreso y que el Congreso le dijo, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué no publicas? Y Samuel hace unos días dijo, pues es que yo no publico babosadas. Y otra cosa que pasó fue que pues, Samuel García no presentó en tiempo y forma el presupuesto de egresos. Ahí también hubo un tema de dimes y diretes porque pues, Samuel García decía, es que los diputados del PRIAN, que son los que controlan el Congreso de Nuevo León, ahí son mayoría porque no es mayoría morena ni mesista. Entonces dijo Samuel García, es que los diputados del PRIAN quieren moches para municipios y quieren dinero y quieren seguir con las corruptelas. Y los diputados del PRIAN decían, es que el gobernador no está cumpliendo con su trabajo. Y entonces que van y que le empiezan un juicio político por abandono de funciones por no haber presentado el presupuesto del 2023 en tiempo y forma. O sea, fue un pleito de dineros. Samuel se amparó, pues metió un recurso y pues le frenaron primero el juicio político. Pues, ¿qué es un juicio político? El juicio político, acuérdate de luz, que le permite a los legisladores pues quitar del cargo a alguien y hasta inhabilitarlo para que ya no vuelva a ejercer un cargo. ¿Qué pasa ahí también después? Que pues avanza el tema y lo que hacen los legisladores de Nuevo León es que aprueban un decreto llamado el 340 en donde le quitan un montón de facultades al gobernador Samuel García. Le prohíben cosas como definir su gabinete, nombrar a su secretario general de gobierno. Se sirvieron los diputados con la cuchara grande y se dan ellos la facultad de publicar en el diario oficial sus decretos. O una cosa así que también, o sea, lo que tú opines de Samuel García, pero ¿qué onda con los diputados, no? Sí. Entonces, esto pasa y Samuel se va a buscar justicia y la encuentra en Tamaulipas. Y un juez dice, pues no, mis cielas, o sea, va para atrás este decreto y pues no. Entonces, el Congreso de Nuevo León, justo como en contra de esa decisión de un juez de Tamaulipas, acusaron pues que se va a huelga. Pero no te preocupes, Yo les mandé a Túnez. No te preocupes, Bebé de Luz, no es una huelga de esas huelgas, de verdad. Bueno, o sea, sí, pero no, pero sí, pero va a terminar después del puente de marzo. O sea, sí. Hoy, mañana creo que ya regresan a supuestamente actividades. Hay notas, creo que tú me decías, Noel, que el Congreso le cuesta al día 160,000 pesos. No manches, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí eso pasó con Nuevo León. Ya la Suprema Corte también dijo que ese decreto, pues qué onda. El Congreso de Nuevo León vamos a ver qué va a hacer. Ya hay senadores diciéndole a los prianistas del Senado así de, oigan, ¿qué onda con sus diputados? Entonces, hay ahí un problemón que aunque veas las redes sociales del gobernador bien bonitas, la verdad es que hay un montón de pleitos ahí. Creo que la queja es válida
la forma de quejarse no. Pues vamos a ver qué pasa porque pues el presidente y las corcholatas y muchos morenistas apoyan a Samuel García, ¿eh? Entonces, pues ahí van dando el asunto. Y ya finalmente, ¿por qué no cerramos con broche de oro con cómo viste la marcha del 18 de marzo? Me encantó. No es cierto. No, pues me sorprendió, vaya, mejor dicho, porque no vi la convocatoria en camiones como la había visto anteriormente. Sí veo las mismas prácticas de acarreo, que creo que también están muy inherentes a la población cuando quiere ir a una marcha, el hecho de decir, ¿y qué me van a dar? ¿Sabes? Pero pues sí, se siguen repitiendo, cosa que deslegitimiza un poco cualquier movimiento. Pero pues lo relevante creo que es una marcha para medir las fuerzas, para medirse las corbatas entre las fuerzas políticas, que por un poder que no es originalmente un contrapeso, que es un órgano autónomo, ¿no? Como fue el INE en un inicio. O sea, estás hablando de que es una respuesta a la marcha que hubo en febrero a favor del INE, ¿no? Y que llenó el Zócalo. A la concentración. Y el presidente, claro que sabe que esta es una forma de apagar los ánimos de oposición y de enaltecer los ánimos de la 4T, porque cuando fue la primera marcha de lo del INE, le preguntaron, y que después él convocó a la suya, le preguntaron que si esta iba a ser frecuente, a lo que él respondió que no, y luego después de unos segundos de pensarlo dijo, bueno, no lo descarto para otras ocasiones, me gustaría terminar mi gobierno, mi sexenio de esta manera, con una marcha de la victoria, algo así mencionó. Y creo que se echó para atrás porque pues no pasó menos ni un año cuando volvió a presentar esta marcha. O sea, pero a ver, es que para mí sí es una respuesta muy obvia y muy evidente a la que vimos hace unos meses. Sí, claro que es una respuesta ante eso. Y a ver, el asunto aquí es que pues se me hace súper chistoso que pues el presidente esté como celebrando la expropiación petrolera. Qué curiosas vueltas da la vida. Porque en el 96 AMLO justo hizo una gran manifestación contra obras de Pemex porque pues estaban perjudicando el hábitat de los tabasqueños. De hecho, hasta se le acusó de quemar pozos petroleros. Pero vimos esta concentración en el 96 y hoy vemos a AMLO pues justo conmemorando la expropiación petrolera en el marco otra vez de un discurso nacionalista que ensalza la 4T, que ensalza su gobierno, que ensalza sí los mexicanos contra los intereses extranjeros. Y lo más chistoso es que pues esta marcha se da en el medio de la renuncia del nieto de Lázaro Cárdenas e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Batel, como jefe de asesores del presidente. Dicen que renunció por estas críticas justo de Andrés Manuel hacia Cuauhtémoc Cárdenas por decirlo conservador, por de repente, haberlo confundido con que había estado apoyando un proyecto de MC y de sociedad civil, y que luego el presidente dijo, no, siempre no, ya el ingeniero ya dijo que pues nunca se salió con ellos de verdad. Pero dicen que eso tocó muchas fibras muy sensibles, tanto que hoy vemos pues la renuncia de su jefe de asesores, Cárdenas Batel. Entonces, pues qué chistoso que tenemos esta marcha y que tenemos esta renuncia y que también vemos otra vez pues las Fuerzas Armadas allá adentro en el templete. Vemos a Rocío Nale, a Octavio Oropesa, director de Pemex, vemos a las corcholatas, bueno, a Marcelo, a Claudia, a sus hermanos. A Monreal no lo vi, no sé si tú lo viste. Este no es su hermano. Y lo mismo, o sea, vimos una sección de gente VIP muy cercana al podium y toda la gente alrededor. Pues sí. Entonces, no se le vaya a pegar los piojos. Pues qué onda, ¿no? ¿La marcha del pueblo o la marcha de sus acarreados? En fin, yo creo que esta semana que viene va a estar muy interesante porque vamos a seguir viendo el avance del tema de los consejeros del INE. Nos acercamos un poquito más al final de este desenlace. Otra vez vamos a ver si el Senado saca por fin magistrados locales y salas regionales. Vamos a ver cómo avanza el tema del INAI. Vamos a ver si el Senado hace una nueva propuesta. Vamos a ver ahí varias cositas que se van a mover. Vamos a seguir viendo seguramente discursos nacionalistas. Y pues ya, no sé tú qué prevés para esta semana que viene. Yo creo que va a estar movida, van a seguir los temas en el Congreso, yo creo que van a seguir presentándose iniciativas en cuestiones laborales. Y ya nada más como para agregar lo que terminó de pasar en esta semana, creo que también esto de que el presidente estuvo en la convención de los bancos es importante. Y nada más porque fue a decir que no van a cambiar las reglas en el sector financiero, que era
una de las promesas que había hecho, o bueno, uno de lo que traía AMLO cuando inició, que era reformar el sistema financiero a fin de que pues evitaran estos pagos excesivos, este cobro de comisiones que no deben de, y que por cierto Monreal en su momento retomó y que dijo que los cambios del sector financiero iban a comenzar a partir de la segunda mitad del sexenio, es decir, los últimos 3 años, y pues no se han visto, ¿no? Yo creo que el sector financiero está súper blindado, nada lo va a tocar, ya no lo toca Andrés Manuel, ya no lo toca Monreal. Becker trae muy buenas relaciones, quiere comprar Banamex. Monreal, creo que te refieres a que, por ejemplo, hace unos años Monreal presentó una iniciativa para que se eliminaran comisiones. Las comisiones que nos cobran los bancos, que la verdad era una gran iniciativa, porque pues, las comisiones que nos cobran los bancos son las más altas en no sé qué porcentaje del mundo, pero sí pagamos muchísimo dinero a los bancos. Y es una iniciativa pues noble, porque sí atendía a los espíritus del tiempo, que se eliminen estas comisiones, que se bancarice a más población y pues que tengamos una mejor banca, a fin de cuentas. Y que creo que también de Becker te refieres al presidente de la Asociación de Bancos. Ajá, que sale. ¿Sale? ¿Se va? Sí. No manches, ¿a dónde? ¿Cuándo? Pues ya acabó su cargo. Ay, esa no me la Ya la traía en se el va, radar. pero está muy activo porque no crees que se va con las manos solas. Trae entre las manos comprar a Banamex, a Citibanamex. Becker es el presidente de Grupo Mifel. Es un grupo muy importante en el mercado mexicano. Y quiere comprar Banamex, quiere comprar Citibanamex. Y la negociación estaba entre él y creo que me parece que estuvo inclusive hasta Slim en las negociaciones. Uh-huh. Yo creo que se la va a quedar Becker como accionista mayoritario con un Grupo Mifel. Y pues, ¿qué más te llevas, no? Más que relaciones. Pues sí, todo ese capital. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, Bebé de Luz, por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias, Noel, por estar aquí, el primer varón. Un gran peso que tuve que aceptar. Y pues no sé si quieras cerrar con algo. Pues te quiero felicitar por la gran propuesta que tienes con este proyecto. Muchas felicidades por eso, te lo reconozco y me siento orgulloso de ello. Muchísimas gracias, Noel. Muchísimas gracias, Bebé de Luz. Te deseo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Te mando muchos besos, te mando muchos brillitos. Así que, bueno, pues. Yo también te mando brillitos, muchos. Bye. Bye.